Muy buenas noches, soy Emilio Germán Sanabria Silva, estudiante del curso de especialización en didáctica universitaria. El tema a tratar es la administración de la producción y las operaciones. La planeación de la distribución de planta y el equilibrio productivo de la maquinaria o de las cadenas de montaje siempre han tenido máxima prioridad en las organizaciones. Como introducción podemos decir que para la planeación de la distribución de planta, el empleo de los instrumentos es esencial para comprender y optimizar la función operacional de la distribución de planta. Como objetivos tenemos aprender el concepto sobre distribución de planta, diseños básicos de distribución física y por último realizar ejercicios de PER-redes con diagrama, tiempo de ciclo, mínimo de número de estaciones de trabajo, eficiencia y tiempo ocioso. El concepto sobre diseño y distribución de planta nos dice que es la ubicación o configuración de los departamentos de las estaciones de la línea, de manera que los tiempos de trabajo sean iguales en todas las estaciones, tanto como sea posible. Cabe resaltar que la fuente de consulta fue el libro de Administración de la Producción en las Operaciones de Ever Adam Jr. y Ronald Ever. Los diseños básicos de distribución física son distribución de planta orientada al producto y la distribución de planta por componente fijo. En el ejercicio de PER-redes nos dice que una empresa que trabaja diariamente 8 horas para cumplir con una demanda de 40 unidades de su producto por día desea balancear su línea de producción que se describe en la siguiente tabla de precedencias. Nos da las tareas de la A a la I, el tiempo de realización en minutos y las precedencias. Sacamos los datos del tiempo de 8 horas, la demanda de 40 unidades por día y la sumatoria de todos los tiempos, 66 minutos. Para hallar el tiempo de ciclo, debemos hallar el cociente entre el tiempo y la demanda. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de realización de las tareas no da en minutos, por lo tanto 8 horas debemos multiplicar por 60 y ahí pasamos a minutos. Entonces el tiempo de ciclo nos da 12 minutos por cada unidad. Para hallar el mínimo de número de estaciones de trabajo, debemos hallar la división entre la sumatoria de tiempo, 66, sobre el tiempo de ciclo de 12 minutos por cada unidad, lo que nos da 6 estaciones de trabajo. Para hallar la eficiencia, debemos hallar el cociente entre la sumatoria de tiempo y el tiempo de ciclo por el mínimo de número de estaciones de trabajo. Y ahí nos da una eficiencia de 92%. Por lo tanto, por último, debemos hallar el tiempo ocioso que hallamos del 100% menos el 92% que nos dio la eficiencia, entonces hallamos el tiempo ocioso de 8%. Para hallar el diagrama, debemos iniciar primeramente por la tarea que no tiene precedencia y colocarle el tiempo de realización, en este caso la tarea A es la que no tiene precedencia, con 10 minutos, y así sucesivamente vamos armando nuestra red. La tarea B le precede la A, la C le precede la B, tanto la D también le precede la D, la E le precede la A, la tarea F le precede la C y la D, la tarea H le precede la tarea E, la G le precede la tarea F y finalmente la I le precede la tarea G y H. Como ejercicio de tarea tenemos que nos dice las tareas siguientes deben ser desempeñadas en una línea de ensamble en la secuencia y los tiempos especificados. Nos dan las tareas nuevamente de la A a la H, el tiempo de la tarea en segundo, no se olviden de hallar la sumatoria total y las tareas de precedencia. Nos pide el diagrama esquemático y nos dice si la demanda pronosticada es 400 unidades por jornada de 8 horas, encuentre la condición de balanceo que minimiza el número de estaciones de trabajo. No se olviden que 8 horas debemos pasar a segundo, lo dividimos por 3600 y lo hallamos sin problema. Para el cierre y conclusión de la planificación de la distribución de planta, nos dice que la importancia de las decisiones sobre distribución física se llevan a cabo periódicamente, como sus consecuencias son a largo plazo, se deben de planear cuidadosamente. El diseño de la distribución física afecta el costo de producción de bienes y de la prestación de los servicios por largos años en el futuro. Espero que le haya servido. Muchas gracias por su atención.